Bienvenidos una vez más a tu podcast. Tuvimos una brevísima pausa, pero hemos vuelto y estamos muy contentas. ¿Cómo estás, Mons? Hola Dan, linda, me da mucho gusto verte y me da mucho gusto estar acá de vuelta en otro episodio de Las Palomeras por todos lados, laspalomeras.pop en redes y en muchos otros lados. Gracias por, sí, esa semana aguantarnos nuestra ausencia breve, pero regresamos con toda la onda. Y sí, como dice Dan, seguimos en este mundo bizarro, la vida es incierta, el futuro es incierto, pero hoy vamos a hablar de cosas. Hoy vamos a hablar de solo cine, series, porque nos encanta. Y yo tengo que platicar, bueno, así como dices, hay mucha gente que ha tenido más tiempo, hay gente que ha tenido menos tiempo en el día, a nosotros creo que nos ha pasado lo segundo. Entonces he tenido tiempo de ver poquis cosas, pero te quería platicar de esas y estoy muy ansiosa de que me digas qué has visto tú, porque tus recomendaciones son geniales. De Y baile, sé, por favor. claro que sí, No le crean. y claro que sí. Y además sé que coincidimos en una peli en particular hace unos días, creo que ya semanas, ya no sé qué es el tiempo, pero hace unas semanas estuvo en la plataforma de Movie la película de Emma, No, de no fue movie, ¿o sí? Pablo. Fue en Film In. ¿Fue en movie? Sí, fue Movie. Ah, sí, Ujú. es cierto. O sea, Mm. bueno, Emma de Pablo Larraín. Sí, o sea, se había estrenado, estuvo en Venecia, creo que estuvo en Toronto y Ujú. en Ficunam, pero hace unos días tuvo una proyección como especial, digamos, de creo que 24 horas en movie.com. Y ahí Dan y yo tuvimos la oportunidad de verla, al igual que muchas otras personas. Y debo decir que, bueno, para empezar, pues está protagonizada por Mariana Di Gire. Oh my god, lo voy a bucherear El su nombre. nombre. Sí, perdón, pero bueno, por Gael García Bernal y espérenme, Mariana Di Girolamo. Y trata de una pareja, ellos dos, que deben lidiar con las consecuencias de dar en adopción a su hijo que habían adoptado y que no fueron capaces de criar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, mira, yo la vi, la disfruté. Cuéntame, Sí, cuéntamelo todo, por favor. O sea, estoy muy emocionada por este momento. No saben cuánto hemos esperado para hablar de tema. es cierto, lo hemos reservado para acá. Y te digo, la disfruté en la fotografía, las atmósferas, la paleta de color estridente, neón, me encanta, el montaje también tan rítmico, tan sin hacer mucho caso de las líneas temporales, eso me gusta a mí mucho. Y además son un reflejo de el temperamento, sí, la personalidad tempestuosa de la protagonista, de Emma, que es bailarina y entonces hay muchas secuencias de baile y la edición, el montaje es muy rítmico. Entonces, te digo, yo la disfruté. De Pablo Larraín solo había visto una otra peli, Neruda, que también protagoniza Gael García Bernal, y me pasó un poco lo que me pasó con Neruda, es decir, el primer acto, el principio lo disfruté mucho, me enganchó mucho por lo visual, y el tercer acto, el final, también me gustó, como que cerró bien y la hizo memorable por eso. Y el segundo acto se cayó un poquito para mí, como que desconecté y de repente casi no sabía qué había pasado. Eso me pasó con Neruda y eso me pasó un poco con Emma. Pero al final, a mí sí me gustó la conclusión. Sé que la conclusión a muchos no les gustó o no les gustó como algunos otros aspectos que ahorita quizá vamos a comentar. Pero a mí sí me gustó el final porque siento que sí va como sembrando esas semillitas a lo largo de los primeros actos, Ujú. va poniendo esos puntos que al final va a conectar. Yo sé que en algún lado leí que a lo mejor que se decía era pura especulación, que no tenían guión y que empezaron con solo la idea, la premisa de ellos dos y así, y fueron armando la historia y la conclusión de la historia más que nada, así como sobre la marcha. Y no sé Ajá. qué tan verdad sea eso. A mí me pareció que no se siente sacado de la manga. Sí, sí están los precedentes ahí sentados. Y además es disruptivo, es subversivo como la protagonista. Es como que tira estas estructuras familiares y sí, a lo mejor lo que le critican es ella como personaje que es manipulador o que también el aspecto de la maternidad se usa de una manera quizá utilitaria y ella, pero sabes, yo creo que, bueno, esta es mi teoría.
cuando vi, porque te digo, la disfruté, y luego viendo en las redes y empecé a ver la gente así como Sí, diciendo sí. como, ¿qué? Y yo a ver como, traté de como, ok, reflexionarla y ver como qué es lo qué esos son estos peros que le estaban poniendo. Y sí los tiene, no estoy diciendo que no. Pero lo que estaba viendo es que si se le pone la etiqueta de feminista, que Pablo Larraín, yo no he visto que en ningún lugar diga que es una película feminista, pero bueno, si se le pone la etiqueta feminista, ahí es cuando la gente brinca y no la quiere llamar feminista. Por un lado, porque está escrita y dirigida por un hombre, que si nos metemos a eso, tú y yo hemos hablado, por ejemplo, de Sebastián Lelio, que también es chileno Sí. y dirigió Una Mujer Fantástica, Gloria, estas películas que son, o sea, son de verdad genuinamente retratos de mujeres sinceros, bien elaborados y no tienen nada que ver con que sea hombre-mujer. También al reverso, tú hablaste de Mary Harron, de American Psycho, Ya, o, ¿sabes? Directoras mujeres que retratan ya hombres, son o sea, varias hombres. Y que al exacto, final de entonces cuentas son historias humanas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. o sea, ese argumento a mí no me convence y por otro lado como que dicen es manipuladora, obtiene lo que quiere y es manipuladora. Y yo digo, pues sí, o sea, así la retrata, ese es el personaje. Ajá. Y luego pensé también, si fuera un hombre en su lugar, ¿qué? Sería visto como alguien como cool o que sabe, calculador, pero que sabe lo que quiere y no Un sé gran qué, punto. ¿sabes? Y siendo mujer es como, ay no, o que la están retratando como alguien loco, como alguien inestable, o que además, y también hemos hablado de esto tú y yo, cuando hablamos de los tropos, que nosotros en realidad una protagonista mujer valiosa o no valiosa, pues, o sea, que memorable, digamos, es imperfecta, no es virtuosa y no es una heroína perfecta, tiene muchas vulnerabilidades y muchos defectos y Emma tiene todo eso, ¿sabes? Es súper errática y súper muy imperfecta y tiene esos defectos y los viste en la piel, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, estoy hablando de los contras, pues, que escuché Ajá, que... ajá, ajá. Creo que ¿Tú ese qué contra, opinas? ese último punto al menos, creo que lo entiendo. O sea, entiendo desde la perspectiva en la que viene porque lo viví. Eh, no sé, o sea, tuve una experiencia bien interesante. Me gustó mucho, me fascinó mucho la película. Y le decía a un amigo el otro día justo eso. Después, inmediatamente después de verla casi casi, Sí. fue como, me sentía en conflicto un poco, porque me gustaba mucho visualmente, me gustaba la historia es muy original. Me, o sea, creo que hay momentos que se te quedan muy clavados y discursos en particular de la cinta que se te quedan muy taladrados en la mente. Entonces, es, no sé, no sé, el verlo fue una experiencia muy padre, como dices, la estética, obviamente, siendo la raíz, pues es muy identificable, pero es muy bella, o sea, se le pone muchísimo Es muy trabajo. diferente también a su trabajo anterior, o sea, sí innovó dentro de su propia creación, sí. La historia, como te digo, es muy original y eso está muy padre porque siempre es una historia muy humana, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú. que de verdad toca en cada fibra de lo que es ser humano y de lo que es la vida como ser humano. Eh, Creo que sí te presenta a personajes que están, eh, que tienen conflicto con otros y con ellos mismos y con el mundo y eso es lo interesante, definitivo. Pero no acabé de amar a Emma, o sea, Ujú, ujú. y creo que es válido, o sea, de hecho creo que es algo válido Exacto, ¿no crees que en realidad quizá la intención de la Rain era incomodar a la audiencia con ella y que sabía que no iba a ser likable, que no iba a ser del gusto del público? Ella. no lo sé, o sea, digo, creo que es una posibilidad totalmente, pero no sé si ese era quizá como el objetivo. Em, Creo que, o sea, particularmente lo que no me gustó es que para hacer una historia tan humana y que además es dramática, o sea, Ujú, es una historia totalmente dramática, se mueve en eso y se mueve y el drama surge precisamente en el realismo de la ujú, situación. Entonces creo que eso contrasta un poco particularmente con el personaje de Ma, aunque también lo podemos decir con el personaje que interpreta Gael García, creo, ujú. pero definitivamente sí, al ser Emma la protagonista se distingue mucho más o se nota mucho más y es
o sea, al menos lo que yo no pude terminar de disfrutar es que siento que Emma estaba un poco más caricaturizada que el resto. Ya, O sea, ok, siento que eso está su, interesante. Sí, se el, sentía el- un poco en un plano más irreal, quizá. exacto, o sea, sobre todo, no tanto las decisiones que toma per se, ¿sabes? Sino La la, reacción de la gente que la rodea, creo también. O sea, ahorita que lo mencionaste, sí parece que, y de hecho eso sí va más a mi punto, que a lo mejor la intención de la Larraín sí era que la gente no simpatizara con Emma, porque de hecho parece que toma partido con los personajes secundarios y Gael García, como que uh-huh. todos le señalan como de estás tú mal o estás casi loca, o sea, sí, sí está mucho en sus interacciones, como que los demás la ven como de, no todos, o sea, la gente más cercana a ella que conecta con ella, no, pero es como si cayera en esta red de seducción que tiene, que es como el sol. Bueno, siempre la metáfora ahí es el sol, ¿no? La coreografía que tienen al principio, que está ahí el Ah, sol. sí, que es hermosa, Emma es es el sol hermosa. y es hermosa. Entonces, pues lo interpretamos como que, pues, o bueno, yo lo interpreto y creo que esa es la Ay, intención, que Emma es, sí, que sí, que Emma es el sol y que si te acercas mucho a ella te quemas, pero quieres acercarte a ella, ¿sabes? Entonces, pero tienes razón, exactamente. pero no entiendo que por ahí también se le puede quizá criticar. Ujú. Sí, o sea, creo que era más que nada eso, el punto en donde, y creo que como dices, totalmente sería válido si esa fue tu decisión, y totalmente es válido si quizá no fue tu decisión, pero es mi interpretación Ujú. al final del día. Eh, lo único es que está, o sea, me da este contraste entre tienes a tu protagonista y simpatizas con él, generalmente ya por convención, por así decirlo, Ujú. pero Ujú. tienes a tu protagonista y por convención como que tratas de empatizar un poco con él, ¿no? Y ver el mundo a través de los lentes de esta persona en particular. Ujú. Pero, no sé, creo que en este caso, pues sí te da como ese contraste, algo te no termina de monar y al menos en mi caso fue así. Eh, también porque siento que Emma de alguna forma pues se le abría los caminos relativamente fácil. Ujú. O sea, Ujú. seducía al bombero y eso era fácil, seducía a la mamá y eso era fácil. Es verdad, es verdad. Prácticamente seducía a la directora de la escuela, que también fue como muy eh, Sí, yo eso es corriendo, cierto, dijo, así como si nada, no es sé, verdad. no considero que sea tan fácil en una escuela, pero no lo sé. Hay probabilidades. Ajá, em, o sea, son cositas sí, que no atribuían como a que no me dejara de gustar, pues, la película, sí. pero, que al menos creo en construcción del personaje todo terminaba siendo como, o sea, y justo por eso tampoco creo lo que mencionabas hace un momento de que la escribieron sobre la marcha. Yo creo que estaba muy Ujú. bien planteado como Sí, exacto. A mí también me dio esa sensación. Ujú. porque definitivamente, o sea, todo te lleva a ese final, o sea, es una conclusión muy lógica y de hecho creo que lo que a mí no me encanta es Ujú. que, o sea, está total y decididamente todo lo que pasa para solucionarse de forma que te lleve a ese final, aunque no Sí. necesariamente expliquen cómo llegas a esa solución. Ujú. Sí, ajá, o sea, sí, de la conclusión, o sea, antes de la escena final, cómo se da eso, como que tú puedes llenar ese vacío, Mm, pero sí, sí lo va construyendo, o sea, sí lo va armando como un rompecabezas, y eso yo lo disfruté, o sea, me sorprendió a mí al final y me sorprendió gratamente, pero sí, ahora que mencionas eso, digo, de alguna forma, si quisieras como caracterizarla, categorizarla más bien a Emma como protagonista, sí es como una persona muy imperfecta, o sea, no es una Mary Sue, pero en la narrativa sí, más o menos lo es, como dices, o sea, sí se le dan las cosas quizá fácilmente y eso es lo que la hace todavía menos empática. Y la pregunta ahí sería si la Rain tenía la intención de que lo fuera, o sea, que a mí eso no me queda muy claro, pero a lo mejor exacto, su sí. intención a lo mejor no era que fuera empática, pero no por esas razones, a lo mejor, ¿sabes? Y ahí fue cuando se fue un poco de las manos y algunas personas
La odiaron. Me encanta tus toses silentes. Es como la gente te puede ver, pero no te puede escuchar. I love it. Es correcto. Em, No queremos que la gente pero, escuche esto. oye, pero Dan, o sea, si te dejó Emma un mal sabor de boca respecto a una película con una mujer protagonista Mira, y... Ah, espera, ahora que lo sí. dices, Ah, sí, solo ¿qué? voy a decir qué es lo que me dejó el mal sabor de boca de Emma. Ah, Y ok. justamente no fue Emma, fíjate, o sea, no fue la película. La Ah, película me pareció, no sé, algo interesante de ver. ajá. Y me gustó, o sea, sí la disfruté la experiencia y Ujú. me cautivó o me enganchó, pues, Claro, sí, sí. totalmente. O sea, no, incluso no puedo decir que es una película mala, ¿sabes? Solamente es eso, me conflictúa y creo que estaría padrísimo después poder hablarla un poco más, quizá no aquí, pero hablar. Eh, lo que me molestó o lo que me dejó el mal sabor de boca fue precisamente cuando entramos a Twitter y empezamos Ujú. a ver, ya sabes, todas las opiniones y demás. Sí. La verdad, o sea, y esto también era importante mencionarlo un poco, creo, el la publicidad que se le dio, porque estoy de acuerdo contigo, yo no creo que debamos caracterizar a la cinta de La Raíz de feminista. Y O sea, esa etiqueta se la pusieron, o sea, él no la vendió así. O bueno, él tal vez no era su intención, y yo he visto en entrevistas suyas que él se, obviamente, es reacio a ponerle esa etiqueta porque, pues, claro, o sea, finalmente sabe que él es hombre, que él se desarrolló por, o sea, es una visión masculina, al fin y al cabo, y muchos dirían que por eso, por naturaleza, no puede ser feminista. Que luego, pues, esa mira, es otra está bien, conversación. o sea, digo, yo insisto, ni siquiera creo que tengamos que decirle feminista a esta cinta, porque al final del día me parece que es una cinta que te habla más sobre la experiencia humana que Ujú, sobre la opresión patriarcal y el esfuerzo y lucha y resistencia hacia esta misma estructura. O sea, ujú. hay algo de eso ahí, por supuesto, porque te está hablando que se me hace más interesante eso, o sea, creo que más allá de criticar si es o no es feminista, se me hace Ujú. bien interesante que está, o no, no sé si a ti te pasó, como que también hay cierto caricaturismo de la juventud, digamos, de emergente, de artistas emergentes o de creadores emergentes. Creo que eso se me hizo más caricatura que la Mucha caricatura. gente, exacto. Hay, digo, para los que la vieron y los que no, hay un monólogo muy específico de Gael García acerca del reggaetón como género musical y lo que representa en cuanto a la objetificación de mujeres y de hecho, o sea, ese monólogo es muy polarizador, o sea, mucha gente lo amó, mucha gente lo odió. Yo creo que fue, o sea, un momento muy padre de exponer, aparte, dos puntos de vista, uno quizá más fuerte que el otro, pero los expuso los dos y sí lo dice en la misma cinta porque está usando ese género y ese tipo de baile todo a lo largo de la película y en su protagonista. Y a lo mejor, ajá, a lo mejor es una interpretación sesgada de una persona que ve así ese movimiento urbano o esa, ¿sabe? Tienes razón, eso es verdad, Total, eso no, no lo había pensado. eso fue, y de hecho eso me dio mucha risa, porque eso creo que era como lo que más conflicto me causaba, incluso todavía más que más, Wow, porque me sí. acuerdo justo de esos dos, de los dos discursos, el Uh -huh, discurso de Gael García o del personaje de que es Gael García, que sí. además es interesante porque justo él, como que no sé, justo lo ponen como el típico, el meme del aliade, ¿ya saben? Es como Sí. así de, ay, yo soy hombre y por eso sé que está mejor para el feminismo y la mujer, Uh que -huh, es uh una -huh, tontería, ¿no? uh -huh. Pero algo así Ya, es como ujú. el speech que da este hombre y la forma en que queda cuando toda la película se contextualiza en el reggaetón. Sí, Y por sí, eso es contraste, interesante. cuando le dan a él el discurso, Ujú, los artistas, de que él no es más que un turista que llega a puerto y a los 5 minutos piensa que se sabe toda la historia, sí. también me pareció interesante porque, o sea, creo que de alguna forma podemos decir lo que está diciendo hasta cierto punto la amiga de Emma, se me olvidó Sí. el nombre, Uy, a mí también. No, no lo puedo. eh, Ajá. sobre
sobre o sea, creo que es algo que podrías quizá decir de la Larraín en esta película, ¿sabes? Ujú. Ajá, pero el hecho de que lo mencione dentro de la misma narrativa se me Exactamente. hace interesante, es como otra forma de defenderse al mismo, o sea, como que, no sé, creo que el mal sabor de boca que podría dejar está generado por la retroalimentación, la reacción que causó en la gente, lo cual es muy interesante, o sea, cuando una cinta te hace reaccionar, eso es muy padre, logró hacer ruido, lo cual es Cuando muy interesante. estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que cuando una cinta te motiva o te mueve Ujú. a reflexionar, que por eso a mí en lo particular me encantó. Sí, 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 o En, sea, es en valiosa por eso. este, en este mundo, en este tiempo ya que vivimos, donde de verdad hay una producción enorme de contenido audiovisual en cine, en este, la tele, en internet, en todos lados, Ujú. en redes sociales, por ejemplo. O sea, de verdad nos Sí, permea ya de forma, ha permeado nuestras vidas, pues. Y sí. es interesante cuando surgen este tipo de producciones que justo una no es como de, ay, sí me encantó, la odié, sino que más bien es, te pone a pensar tanto en términos de lenguaje audiovisual como en términos sociales, quizá, o sea, Ujú. y psicológicos, Claro. porque también es, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar y te lleva como por todo este viaje, justo a partir de que te pones en los zapatos de Ma? Creo Ujú. es como, o en los zapatos de cualquier otra persona, del hijo, de Gael, de Sí, el sí, otro sí. Sí, matrimonio. la premisa en sí es controvertida ya te evoca como decir, a ver, ¿qué? Está interesante. Y lo desarrolla, padre. Ujú. Completamente. O sea, yo creo que hay mucho más valor en este tipo de cintas y por eso se Ujú. me hace una cinta o sea, buenísima en ese aspecto, creo yo. Ujú. Que te pone a pensar y que te pone en jaque muchas cosas. Te Exacto. cuestionas a ti mismo. Y, Ujú. y visualmente también te pone en jaque, o sea, es hermosa, pero Sí. es interesante verla. Es una Eso experiencia tiene, eso. veanla si no la han Ujú. visto y si pueden hacerlo. Lo que no Total. me gustó es que inmediatamente hubo muchos, y esto sí lo noté, que fueron pues del género masculino, amigos, Ujú. eh, muchos hombres que salían a decir, o sea, es como que había una mujer que opinaba y opinaba como, o sea, quizá con esta visión de no es feminista, Ya. de lo cual estoy de acuerdo, porque ya lo hablamos, no lo es y no tenemos por qué juzgarla como un producto feminista. Sobre eso solo en algún punto creo que hablamos un poco de esto, pero Ujú. decíamos de como la publicidad que se le da a las películas, Ujú. a veces puede afectar. Y creo que lo vemos mucho con películas de terror. ¿De Ujú. terror? O de, Que o- se venden como terror. exactamente, que se venden como de terror y que te la venden como la más terrorífica de toda la historia. Y la reinvención del terror y la cinta que todos los amantes del terror van a amar, pero Ujú. pues terrores hay muchos, ¿no? Y creo que el más comercial, que es el definitivo más popular, se entera de ese tipo de cintas, va a verlas y no es lo que esperaba y no es lo que quería, la neta, ese Ya. público. Entonces salen diciendo como de eso no es terror, es una mala cinta porque no es terror, eso no me espantó, ¿sabes? Y Y ellas, válida ok. la crítica, pero definitivamente no es hacia la película, sino creo que hay más de la publicidad. Y creo que aunque la Larraín nunca ha dicho que es feminista, la sinopsis está engañosa, porque Ujú. la sinopsis te la vende literal como la liberación de una mujer a través de la música del reggaetón. Ujú. Ya, ya, ya. Sí, tienes razón. Creo que ahí es donde puede haber un poco de confusión y vale Ujú. la pena repensarlo y te digo, lo podemos hablar quizá en otra ocasión con otros ejemplos, pero en este caso lo que no me gustó es que justo, o sea, mujeres que decían eso, o incluso, ¿sabes qué? No decían eso directamente, sino decían lo que te dije hace un momento, el personaje de Ma llega a ser caricatura. Ujú. Hubo otras personas que compararon directores. Hubo este otro crítico muy famoso que dijo eh, que había como un aspecto demasiado
sexual para él en las fantasías y en las escenas de sexo. Eso sí lo vi, sí, que la hipersexualizaban. Y que, o sea, al final terminabas con el male gaze, como con cierto tipo de porno, Ya. ¿sabes? Como, entonces, que eso no le gustaba, porque al final terminabas también haciendo a la mujer, o sea, más bien parte de la fantasía de este otro hombre que sería el director, o sea, la rey, a Ujú, una historia de la mujer per se. ujú, O sea, la verdad creo que hay muchas cosas que podríamos criticarle. Creo que más la crítica puede ser social, ujú. eh, que en términos de lo que se logró cinematográficamente. Ujú, la historia que cuenta, o sea, porque es exacto, como se vende, dices, es como la sinopsis, como me explicas de lo que es y luego la veo y te digo, no es eso. Exacto. Entonces, más bien no me expliques, no me digas lo que es y yo la voy a ver y juzgar como una película. Y lo que Nada no me más. gustó fue la respuesta de varias otras personas que era como de, no, es la mejor película que ha hecho, no, es una Tampoco. buenísima película, no, es que, ¿sabes qué? Tú no sabes de cine. Y entonces todo el debate, eso porque a mí ya no me gustó en Twitter, todo el debate, como que en lugar justo de crear a partir de la película y de, digamos, trascender, o sea, que la película trascendiera del cine solamente al espacio social y a Ujú. tener efectos positivos incluso en el espacio social y a tener debates y charlas y todo, llega este otro grupo de personas que trata de imponer, ¿no? Su opinión subjetiva y dice, no, tu opinión no es válida, no sabes de cine, eh, no hables de esto. Y eso es lo que Claro. no me gusta. No, y eso a mí no me gusta en general, o sea, es algo que no me gusta, por ejemplo, de Twitter en general, es algo, es una crítica, no tanto ya se sale como de crítica a la película, eso es algo que pasa en Twitter todo el tiempo, que la gente solo grita opiniones y todos tienen opiniones y la opinión más válida y la más concisa además, porque te expresas tu opinión en cierta cantidad de caracteres y es, sí, o sea, de repente se vuelve un ambiente nocivo y eso en general, y ahorita que estamos en esta situación se Mm, vuelve más palpable, yo claro. creo. Estoy totalmente de acuerdo con ese aspecto. O sea, quizá, exacto, recordando, es quizá lo triste con respecto a la cinta, es que pudo haber sido, o sea, qué diferencia es solo verla y experimentarla y sí discutirla. Y esto mismo que pasa en redes sociales quizás se da igual en un festival, después de que la gente la ve y que luego se reúnen a hablar al respecto, ahí podrían salir este tipo de críticas. Me quedaría, o me gustaría que si ustedes que nos ven palomeres, que, o sea, de verdad, nos digan un poco más respecto a si ya vieron Emma, qué les pareció, y sobre todo para ustedes, ¿qué hace una, una película, saben, como tan públicamente o comunitariamente de interés, que trasciende y se vuelve, porque literal, se volvió trending topic ese día, ¿no? Entonces, eso, y pues solo, ¿sabes? Creo que exhortar a todas nuestras escuchas hermosos, a esta hermosa Hermosos. comunidad, a que, o sea, no seamos unas personas que nos cerremos ante el diálogo en Claro. general de la película que sea y Ujú. de los directores que sean, definitivo. Eh, y en lugar de eso, o sea, de verdad valorar este tipo de cintas porque nos dan la oportunidad de debatir, de cuestionarnos, y ese es el valor que tienen. Entonces, está padre cuando las puedes, no sé, o sea, creo que yo la debatí con por lo menos 3 personas diferentes, además de ti, Ok. Ajá. y no la había hablado contigo justo porque quería ¿Y hablarla aquí cuál, en el Dan, cuál podcast. fue tu debate favorito? Am, Tienes que decir el mío. ah. Tienes que decir este. No te creas. No, no es cierto. Cada Tienes uno te que dejó algo decir que distinto, me soy tu imagino. favorita. Tienes que decir yo. No, todos fueron válidos en de su propia forma. Sí, totalmente. Ujú, Todos, o sea, como que todos me ayudaron a aclarar ciertas cosas. ujú, Am, Creo que, por ejemplo, con una amiga, justo con Tere, hablé un poco más de el personaje de Emma, ¿no? Con alguien más hablé justo sobre eh, el personaje de los artistas o el proceso artístico que se ujú, encuentra ahí. Contigo creo que hablé un poquito más, o sea, sí del personaje de Emma, pero también como de la cuestión narrativa. Entonces, sí, como dices, cada uno aporta diferentes cosas. ujú. Pero
te digo, o sea, creo que el último proceso que no me gustó fue ese de Twitter y solamente me gustaría exhortar a todos a que si a ustedes, o sea, si ustedes tienen una opinión fuerte sobre una cinta, está padre que la expresen, pero Sí, está total. más padre que escuchen a otras personas sus opiniones y no tiene que cambiar su opinión, solamente escuchen Ajá. para saber qué Sí. aprenden, porque el arte, a final del día, siempre, y esto es arte, la verdad, está hecho para, es una conversación Ujú. entre el creador y el público. Entonces, el, el creador puede tener una intención, como decíamos, muy definida, Ujú. pero aunque la intención esté ahí y aunque la intención sea dicha por el autor como tal, creo que el público siempre tiene esa capacidad, y lo decía David Lynch, ¿no? O sea, el público al final del día de descifrar lo que estoy tratando de decir. Y aún si no es lo que estoy tratando de decir, el discurso que salga de eso, su interpretación, es Ujú. mucho más valiosa que nada y eso es lo que construye al arte. Entonces sí, o sea, es un discurso, es una conversación entre la raíz y cada uno de nosotros y cada uno va a tener interpretaciones distintas y opiniones diferentes, pero por lo mismo está más padre cuando las platicamos y las compartimos. Totalmente, wow, no lo hubiera podido, no lo pude haber dicho mejor, gracias por eso, Dan, tienes toda la razón. Y como mencioné al principio, yo te quería platicar de las otras pelis y series que yo he estado viendo, y igual tú, estoy muy ansiosa porque me lo digas, para que también hablemos de otras cosas, si es que esta peli en particular les dejó o te dejó un mal sabor de boca. Hablar de otras cositas que nos dejaron un mejor sabor de boca es padrísimo, y recomendártelas y recomendárselas a los palomeres, así que si se Que quieren ama. enterar de esos, que los amamos, si se quieren enterar de esas recomendaciones, corran para el podcast en este momento. Y gracias una vez más. Acuérdense que estamos con Las Palomeras en todos lados, laspalomeras.pop en Instagram. Y gracias por acompañarnos un miércoles más. El próximo miércoles nos veremos. Sí, ahora sí. Todo como siempre, sí, lo prometemos, solo fue un miércoles, decidimos tomarnos un break, pero estamos con Es ustedes, fuerte. no los vamos a abandonar. Así es. Los queremos. Gracias. Chao. Bye.